Bienvenidos todos, alumnos de la maestría en Pastoral Urbana en la materia de Diaconía Social. Continuando con la introducción a nuestro tema, nos hemos quedado en el punto 1.7 con el tema Humanizar el mundo, clave para entender el servicio de la Iglesia. Hablar de humanizar el mundo es una frase muy elaborada del Papa Juan Pablo II, del cual estaremos profundizando a más a detalle un poquito más adelante, pero quiero retomar de que hemos venido caminando en esta reflexión sobre la diaconía entendida como el servicio y que no era única y exclusiva de un solo sector, es decir, los apóstoles, los diáconos, ¿no? Que nos marca en Hechos capítulo 6, como un grupo que era específicamente con una acción concreta. Hemos ido hablando que el servicio pues va desde el contexto judío, desde la misma persona de Cristo, y en ese sentido hemos ampliado tanto que ir más allá de un ministerio pues es labor de toda la Iglesia. Por eso la fe en la persona de Jesucristo pues conlleva este compromiso de transformar la realidad social en función de un proyecto, y este proyecto es el reino de Dios. Si todos los bautizados entonces están llamados a vivir esta dimensión social de la fe, pues se ha de vivir desde una doble dinámica, vivirlo como un don y vivirlo como una tarea que brota desde el mismo Evangelio y del seguimiento a la persona de Jesús. Esta vivencia, por lo tanto, es el mejor testimonio de una fe madura e inserta en la vida correcta. Todo bautizado, menciona el Papa Francisco, debe dar testimonio de Jesús resucitado. Si el cristiano se deja llevar por la comodidad, por la vanidad y por el egoísmo, ¿cómo podrá comunicar a Jesús vivo? En esta misma línea, fíjense cómo toma eco las palabras del Papa Francisco, del mismo Papa Juan XXIII, que en la carta encíclica Mater et Magistra nos habla de una iglesia que es madre y maestra. En el número 29 nos presenta que hay 3 obstáculos que dificultan la puesta en práctica de la enseñanza social cristiana. Es ahí donde quiero iniciar esta reflexión. El primer obstáculo que presenta Juan XXIII es hablar del egoísmo. El egoísmo del hombre, esta condición natural que tiende al narcisismo, que dificulta incluso la comprensión de los principios debido a que interfiere con intereses particulares. La dinámica de que el hombre se ha hecho un Dios para sí mismo y que rompe con la dinámica evangélica. El segundo obstáculo reside en la cosmovisión materialista dominante, es decir, que se produce y rompe con el esquema de gratuidad y de trascendencia que al parecer ya no tendría cabida en nuestra sociedad. El hombre que es visto como un instrumento, como un objeto. El hombre donde ha perdido su dignidad como persona, y esto implica en todo ámbito, en todo sector. El tercero es la dificultad de determinar lo que exige la justicia en una situación concreta. Esto es bien interesante porque entonces estamos viendo que la dinámica social del Evangelio no solamente se va a centrar en el tema de la caridad, sino va a llevar siempre a la mano o a la par el tema de la justicia. No hay caridad sin justicia y no hay justicia sin caridad. Entonces, estos 3 elementos el Papa Juan XXIII ya los presentaba como un obstáculo para la praxis social. Sin embargo, quisiera resaltar unos elementos muy importantes que vienen derivados desde la misma reflexión que vamos a hacer sobre la comunidad primitiva, que se expresa en Hechos 2, 42-47, y lo leo textual. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno.
Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Elementos a resaltar: primero, pues ahí menciona que perseveraban, es decir, la constancia. Un elemento en toda comunidad que se diga seguidora de Cristo tiene que ser la constancia. La constancia en la formación, la constancia en la dinámica del amor, la constancia en la dinámica del perdón, en la del diálogo, en la de la escucha. Y esto lo encontramos hoy como un grande desafío, aún en nuestras comunidades parroquiales, en las comunidades religiosas. Y este elemento viene a ser el primario de una serie de, diría yo, requisitos para poder hablar de que realmente somos otros Cristos. La constancia, el perseverar en la escucha de la enseñanza, el vivir la comunión, la fracción del pan, las oraciones. Si ustedes están viendo estos elementos, pues prácticamente encontramos la dinámica del triple ministerio: liturgia, profética y social, porque a fin de cuentas la comunión, aquí bien interesante este tema, surge de dos elementos. Decían ahí, los creyentes vivían todos unidos, la unidad, y tenían todo en común, unidad y común. Entonces de ahí podemos nosotros sacar el concepto de común, unidad, comunidad. Estar unidos y poner en común, la puesta en común. Hay una frase muy interesante que dice: divide y vencerás. Y es esto. Nuestra iglesia hoy día, para ser signo y testimonio de Cristo, tiene que ser unida. Por eso decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. El primer elemento es unidad. Y esto para ser signos. No podremos ser signos si no hay unidad. Y dos, la puesta en común. El salir del yo, el salir de este egoísmo que nos menciona el Papa Francisco y ya nos alertaba el Papa Juan XXIII, va en esta línea. Vivir la comunidad es el romper estos esquemas del yo para poder encontrarme, redimensionarme en el tú, en el ser nosotros, ¿no? El mismo Evangelio nos dice, en esta oración muy bella que dice, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y que esto se viva desde una dimensión de alegría y de corazón. Es muy interesante. La caridad tiene que entenderse, o la dimensión social del Evangelio tiene que entenderse desde una dinámica de gratuidad, de entrega, de donación. Esto es lo que plenifica, que da plenitud a toda persona. Cuando es una dinámica que no me llena, que no me satisface, encontramos elementos que pueden volverse un riesgo en toda relación. Cuando encontramos este elemento de gratuidad, de donación, de vivencia, del encuentro con el otro, ahí sí hacemos iglesia, ahí sí hacemos comunidad. Cuando logramos quitar estos elementos personales del ego, en el que solamente soy yo, en el que solamente te utilizo a ti para satisfacer mis necesidades, sino encontrar la dinámica de esta plenitud a la cual estamos llamados. Anteriormente había una frase muy curiosa que era Dios quiere que todo hombre sea feliz. Pero realmente lo que Dios quiere es que el hombre se autorrealice plenamente. Y es una dinámica toda la vida, por eso es constancia,
por eso es perseverancia, por eso es vivir en comunión con todas las dificultades, con todos los riesgos, con todas las problemáticas que hay. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Vivir la comunión, los 12 era en este sentido. Ahora, así lo dejó claro Lucas, y lo narra muy claramente como testimonio de la vida en comunidad. Lo encontramos en Hechos 4, del 32 al 37, no como algo accidental, es decir, la caridad, sino como parte constitutiva de la comunidad cristiana, de su identidad, de su credibilidad, de su misión de irradiar el Evangelio. Es decir, la prédica, es decir, la liturgia, la praxis, solamente se va a lograr a través del testimonio. Hacer presente con la fuerza del Espíritu, del amor y la misericordia de Dios en las realidades sociales. Esto no significa que todo haya sido viento en popa. En el mismo texto de Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar algunos elementos interesantes, porque resulta que hubo discriminaciones en el servicio a los pobres, hubo pecados de insolidaridad, fallos en la organización, en el reparto de los bienes. Y esto lo denuncian los escritos de Lucas, de Pablo, de Santiago, con toda claridad y firmeza, para que la comunidad pueda corregirlos. Pero estas mismas denuncias ponen de relieve la importancia que en la comunidad se da al ejercicio y al testimonio de la caridad. O sea, el corregir, la famosa corrección fraterna en la línea de la caridad, era primordial en el ejercicio de la vivencia comunitaria para lograr el testimonio. Por eso, en esta dirección es muy iluminador lo que nos afirma Juan Pablo II en su carta encíclica Centésimos Annus, en el número 5, y lo menciona así: para la Iglesia el mensaje social del Evangelio debe de ser considerado un fundamento y una motivación para la acción. ¿Sí? Hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje social encontrará credibilidad en el testimonio de las obras, antes que en su coherencia y lógica interna. Por eso retomamos esta frase tan bella del apóstol Santiago, que viene en Santiago 2:17: la fe sin obras está muerta. Esto ya lo vislumbrábamos en la misma persona de este cardenal, ¿verdad?, de Polonia, electo papa en 1978, con todo este sentido de la doctrina social, que de hecho en esa época no pasaba un buen momento. Encontremos muy claramente rasgos de que en Europa había sido sustituida por la teología política de Menz, y en América Latina estaba toda esta dinámica de la teología de los hermanos Boff. Pero llegando a este cardenal, que fuera Juan Pablo II, en su primera homilía papal hace un llamamiento a no tener miedo a Cristo y a abrir las puertas, pero no solamente en el tema espiritual o en el tema de los corazones, sino habló tal cual: los confines de los estados, los sistemas económicos, así como aquellos políticos, los vastos campos de la cultura, la civilización y el desarrollo. Entonces encontramos un papa que llama a una iglesia al despertar de esta dinámica social, porque es innata a ella, es inherente a su identidad, no es una opción. Por eso para Juan Pablo II, cuando habló de doctrina social de la Iglesia, no solamente habló en sus encíclicas sociales, sino también ya en sus encíclicas trinitarias, en Redemptor Hominis, en Dives in Misericordia, en Domino et Vivificatem, y ya muy peculiarmente o profundidad, obviamente, en Labores de Chersem, Solicitudo Rei Socialis, Centésimos Annus, y en torno justamente a una época de grandes cambios, y mucho tuvo que ver para lo referente a la caída del muro. Sin embargo, pues, al hablar de esta doctrina social de la Iglesia, en la visión de Juan Pablo II, pues no quedaba solamente en un documento aislado, sino
inserto desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Ahí nos señala la pertenencia a la misión misma de la Iglesia que tiene la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Encarnada desde la vivencia de una doctrina social de la Iglesia que implica pues el ministerio mismo, su vivencia, su razón de ser, humanizar a la humanidad. Enfatizó entonces que la tarea de la Iglesia es dirigir la humanidad hacia el misterio de Cristo. De esta manera, tocar la más profunda dimensión del hombre, de los corazones humanos, de la conciencia humana y de los eventos humanos. O sea, tocar toda la dimensión del hombre: corazón, conciencia y eventos. O sea, prácticamente lo envuelven todo en su ser y quehacer. Como grande conclusión para esta introducción a la temática de la diaconía, quiero aclarar los siguientes puntos. Punto número 1. La caridad es un elemento central de la fe y de la misión de la Iglesia. Por lo tanto, lo constituye y le da vida a la misma Iglesia. Punto número 2. El amor al prójimo, enraizado como raíz en el amor a Dios, es algo que nos compete a todos. Es una dinámica que nos invita a vivirlo desde lo particular, pero la invitación es a un lanzamiento comunitario, a una dimensión más allá, a toda la comunidad. Punto número 3, pues al ser ungidos por el Espíritu desde nuestro bautismo y consolidado con la confirmación, pues nosotros estamos llamados a ser buena noticia para toda la humanidad y en particular para los más pobres. Punto número 4, la caridad entonces es tarea de todos, ¿no? Laicos, religiosos, sacerdotes. Y punto número 5, para terminar esta conclusión, la diaconía es un servicio de todos y de toda la comunidad cristiana. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en esta triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son 3 tareas que se implican mutuamente y que no se pueden separar una de otra. Termino con las palabras del Papa Francisco diciendo: no te olvides de los pobres. Les quiero pedir que caminemos todos juntos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. Muchas gracias.